Bueno, muy buenas. El objetivo de este pequeño video es poder explicar un poco las características del proyecto final que debemos entregar el miércoles 18 de agosto. Bueno, precisamente el proyecto se justifica en la importancia que tiene la orientación en educación de primer y segundo ciclo. Como justificación, en la última tutoría, cuando vimos el capítulo 6, hablamos de que muchos de los comportamientos o situaciones a nivel de rendimiento académico tienen relación con lo que viven los niños y niñas, ¿verdad?, en sus casas, y que la intervención en la escuela es súper importante, y el trabajo en conjunto, orientación, docente, familia. Bueno, y por eso es tan importante la labor orientadora que los docentes realizan en las escuelas. Entonces, el objetivo de este proyecto es precisamente favorecer ese proceso de reflexión, acción, reflexión en torno a la función orientadora. Primero, en las indicaciones generales, ¿verdad?, debemos tomar en cuenta todo lo que nos dice y lo requiere el trabajo. Y ya en la parte de indicaciones específicas, nos habla de que este reporte debe presentar la siguiente estructura: una portada, debo delimitar la temática y nos ofrece estas temáticas: formación en valores, desarrollo de la creatividad y apoyos educativos para mitigar los efectos de la pandemia. Elijo una de estas y procedo a justificar esa elección. Entonces, por ejemplo, tomemos como ejemplo la C, apoyos educativos para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, una vez delimitada esta temática, yo debo redactar, ¿verdad?, los lineamientos importantes que propone la unidad. Entonces, ¿cuáles serían esos lineamientos? Bueno, si estoy escogiendo ese tema, a lo largo del curso y con la guía del libro de Teresita Pereira, fuimos viendo qué es orientación, cómo se realiza la orientación. Por ejemplo, vimos orientación individual, orientación grupal. Hablamos de que si escogimos este tema de cómo mitigar los efectos de la pandemia, tenemos bastante justificación en el libro, porque el libro nos habla de los efectos que tiene en el estudiante y en su rendimiento académico su dinámica familiar, ¿verdad?, que lo vimos en el capítulo 6. Hablamos también que un aspecto importante dentro de los enfoques de orientación en el capítulo 5, hablamos de la autoestima, del manejo del estrés, ¿verdad?, del enfoque del círculo de bienestar, cómo se desarrolla la orientación educativa, cómo se desarrolla la orientación en primer y segundo ciclo. Entonces, yo procedo a usar las fuentes, la fuente, el libro, ¿verdad?, para poder justificar esa selección. Y aquí voy a describir esos lineamientos, los que yo considero, ¿verdad?, para poder desarrollar un plan de intervención orientadora. Entonces, delimito el tema, justifico su importancia, justifico la relevancia que tiene en mi formación como futuro docente. Esta redacción debe incluir un mínimo de 6 citas textuales de la unidad didáctica, es decir, del libro de Teresita Pereira, y el resto a fuentes documentales externas. Estas fuentes documentales externas tienen que ser al mínimo 2, ¿verdad? Nos presenta aquí una serie de bases de datos en las que ustedes pueden guiarse. Luego de que yo redacto estos lineamientos, ¿verdad?, o sea, todo lo que es importante para desarrollar esta temática, entonces voy a proceder a elaborar una propuesta de un taller interactivo. Este taller voy a pensar que, de acuerdo a lo que yo acabo de redactar sobre la importancia de acciones para mitigar los efectos de la pandemia, por ejemplo, si escogiéramos ese tema, entonces voy a elaborar un tallercito dirigido a 25 estudiantes aproximadamente, con 1 hora de duración, y el cual este taller, ¿verdad?, el planeamiento de este taller debe tener un nombre del taller, un objetivo general
y al menos 2 actividades que sean pertinentes con el objetivo. Si quieren hacer más actividades, perfecto, ¿verdad? Estas 2 actividades, ¿verdad? Debo tomar en cuenta que debo ubicarlas en las fases a saber, inicio, desarrollo y cierre. Debo también incluir ahí los materiales o recursos que voy a usar y por supuesto una estrategia de evaluación. Una vez que elabore ese taller, voy a terminar haciendo una reflexión final, es decir, una redacción, ¿verdad? Una propuesta propia de por qué considero importante la orientación educativa para la persona docente. Termino hasta aquí. Luego incluyo las referencias bibliográficas y el punto número 7 nos habla de que una vez que ya tengo todo listo, me preparo para la entrega de la actividad, revisando que cumpla con todos estos puntos. La portada, la delimitación del tema, los lineamientos para desarrollar, ¿verdad?, ese plan de intervención orientadora, el taller interactivo, la reflexión final y las referencias. Vean la importancia de ver aquí la extensión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablo de los lineamientos para desarrollar esa intervención orientadora, vean, me dice 4 páginas. Entonces yo tengo que revisar bien lo que ya hemos visto. Aquí les tengo algunas ideas. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos orientación grupal, estrategias que puedo usar en orientación grupal. En el capítulo 2, por ejemplo, el capítulo 2 vimos la función orientadora del docente. Entonces pueden revisar el capítulo 2, además de los objetivos de orientación para primer y segundo ciclo, los principios de la orientación, los aportes de la orientación al desarrollo escolar. Vean aquí en la parte educativa cómo estos temas tienen bastante relación y me puedo guiar con estos temas para la elaboración de ese taller interactivo. Además, podemos revisar el capítulo 3, en donde hablamos de orientación educativa, ¿verdad? Y que finalizamos aquí con ese perfil de la persona docente, ¿verdad? Con esa importancia de cómo debe ser esa función orientadora del docente con sus estudiantes. El capítulo 6, que fue el último, por ejemplo, nos habla de la familia y cómo la dinámica familiar va a influir en esa persona estudiante. Entonces, por ahí, en ese plan, ¿verdad? O en esos lineamientos, sería importante, si ustedes así lo consideran, incluir, bueno, ¿cómo podría yo como docente incidir en esa familia para ayudar o planear acciones para mitigar los efectos de la pandemia, ¿verdad? En el caso que escojamos ese tema, que fue el que puse como ejemplo. Este último capítulo nos habla precisamente de cómo es esa intervención con la familia. Bueno, esas son algunas ideas. También en el capítulo 5, ¿verdad? Como les decía ahora, hablamos del círculo de bienestar. El enfoque del círculo de bienestar es importantísimo en orientación y en educación, ¿verdad? Entonces, si lo revisan ahí en el capítulo 5, se van a dar cuenta de que puede aportarnos bastante en la redacción de esos lineamientos. Ese es el proyecto, eso es lo que tenemos que ir trabajando. Bueno, y espero que con este pequeño video les haya quedado un poco más claro. No pudimos tener tutoría esta semana por el feriado, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder explicarles un poquito en qué consiste el proyecto.